Bienvenidos a la Tía Política, este viernes 13 de marzo. ¡Wow! El último de esta primera semana. Durante años nos han repetido el mantra de la austeridad republicana. Se acabaron los privilegios, se acabaron los lujos del poder. El gobierno va a vivir como el pueblo. Mientras tanto, en la realidad crecían mansiones en Houston, penthouses en Miami, ranchos con lagos artificiales, departamentos de millones de dólares y fraccionamientos con marina para yates. Todo vinculado a funcionarios de la 4T, sus familias o sus cómplices. Hoy vamos a recorrer estos palacios del bienestar y al mismo tiempo te voy a explicar por qué el llamado Plan B de la Presidente con A no es una reforma técnica más. Es el paso final para que México deje de ser una república y entre de lleno en una dictadura maquillada de democracia. Si el poder vive en palacios, controla al árbitro electoral, censura a quienes lo critican y oculta sus pactos con el crimen, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Resistir, incomodar y dar la batalla en cada elección. Vamos a empezar por donde más duele, por las casas, los yates y los fraccionamientos de lujo del régimen que se decía distinto. Nos dijeron que se acababan los privilegios, pero los hechos cuentan otra historia. Residencias en Houston, vinculadas a contratistas petroleros, departamentos de decenas de millones en Puerto Cancún, mansiones con muelles privados en Veracruz y fortunas inmobiliarias que no se explican con sueldos de funcionarios públicos. Estamos viendo los palacios del bienestar, porque eso es lo que construyeron mientras predicaban austeridad. Primero, Houston, Texas. Ahí, en el fraccionamiento Jacobs Reserve, vivieron José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams en una residencia que no tiene nada de republicana. Investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos documentaron que la casa pertenecía a Keith Schilling, alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa que ha recibido contratos millonarios con Pemex. No estamos hablando de un departamentito, es una casa de lujo con más de 400 metros cuadrados, alberca, acabados de alta gama, en una exclusiva zona de Houston. El hijo del expresidente, que pide austeridad para todos, vivía en una propiedad de un contratista petrolero al que su gobierno le daba contratos. ¿Cómo le llamas a eso si no es conflicto de interés? A esa historia súmale el caso de las propiedades de San Diego, ligadas al entorno familiar de Marina del Pilar, donde las casas pueden superar fácilmente los 5 millones de dólares. Súmale también los departamentos en Miami, uno de 1.3 millones de dólares, comprado por el hermano de Hernán Bermúdez, y otro todavía más escandaloso, de unos 100 millones de pesos, adquirido por un exdirector del Fonden, que hizo fortuna en plena pandemia. Es el mismo patrón. Mientras que el discurso oficial ha sido primero los pobres, por debajo de la mesa se armaba el Club de los Millones de Dólares, con funcionarios y familiares disfrutando departamentos de lujo en Estados Unidos. El gobierno que presumía no tener casa en el extranjero, pero cuyos cercanos sí, se dan vida de jet set. Regresemos a México. Puerto Cancún es sinónimo de ultralujo. Marina para yates, campo de golf, clubes privados, torres residenciales carísimas. De acuerdo con investigaciones periodísticas, la familia de Mara Lezama, hoy gobernadora,
ocupó una residencia en ese desarrollo y está vinculada a un paquete de inmuebles que incluye un departamento de 361 metros cuadrados en Emerald Residential Tower and Spa, con 4 habitaciones, 5 baños, sala de televisión, estudio, piscina y jacuzzi en la terraza. Este paquete fue parte de una operación inmobiliaria que involucró una permuta de inmuebles, donde incluso se usó un predio público, en medio de denuncias de enriquecimiento ilícito y trato preferencial. Mientras los vecinos se quejaban porque la señora Mara quería áreas comunes en exclusiva, el discurso seguía siendo políticamente hablar de combatir los privilegios. En Veracruz, la historia se repite. La residencia ligada a Rocío Nale está en el fraccionamiento El Dorado, uno de los desarrollos más exclusivos de Boca del Río. ¿Qué tiene El Dorado? Mansiones con acabados de lujo, albercas, muelles individuales para estacionar tu yate, acceso a canales navegables que conectan con el Golfo de México, marina privada, seguridad 24/7 con cámaras y hasta acceso controlado con identificación facial. Es un fraccionamiento donde puedes ir de compras en yate porque la plaza comercial tiene atracadero propio. Y justo ahí, en esa postal de lujo náutico, es donde aparece la residencia de quien en esos momentos fue presentada como Adalid de la austeridad energética. Pregunta simple: ¿cuántos años de sueldo público se necesitan para pagar una vida así? El caso de Manuel Bartlett, de la CFE, ya es casi un género aparte. Una investigación documentó decenas de propiedades vinculadas a este funcionario y a su familia. Casas en las lomas, departamentos en zonas de altísimo valor en la Ciudad de México, inmuebles que simplemente no se explican con su trayectoria salarial. Es el hombre que habla de rescatar a la CFE para el pueblo, pero que en lo personal construyó un pequeño imperio inmobiliario. Luego está el famoso Lord Relojes, un directivo del sistema aduanero que compró un penthouse de 3 niveles en una zona de muy alta plusvalía en la Ciudad de México, con terraza y vista privilegiada, adquirido nada menos que a un mando militar. El símbolo perfecto: un funcionario de aduanas rodeado de escándalos por relojes de lujo, comprando una propiedad de élite militar en un país donde nos dicen que el ejército es pueblo uniformado. Y para que no falte el toque de rancho, pero de rancho revolucionario, tenemos Bosque Lago, propiedad del líder sindical Pedro Aces. Un rancho con lago artificial, zonas boscosas, caballerizas y espacios para eventos digno de película, pero construido en un país donde el trabajador al que dice representar este señor apenas llega a fin de mes. Es el viejo sindicalismo charro reconvertido en nuevo movimiento, pero con el mismo estilo de vida de magnate. Finalmente, vamos al caso Segalmex. El hijo de un exdirectivo vende un departamento en Texas ligado a un esquema de sobornos, documentado en investigaciones periodísticas. Segalmex se suponía que era creada o que fue creada para alimentar a los más pobres y terminó siendo uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio pasado, con departamentos en el extranjero incluidos. Si ponemos todo esto en filita: Houston, San Diego, Miami, Puerto Cancún, El Dorado, Las Lomas, penthouses, ranchos con lago, departamentos en Texas,
Ya no estamos viendo casos aislados, estamos viendo el mapa completo de una nueva élite política viviendo como millonarios. Nos dijeron que los palacios del viejo régimen eran inaceptables. Hoy tenemos manzanas enteras, mansiones, yates, departamentos de millones de dólares y ranchos ostentosos. ¿Cómo se llaman estos nuevos palacios? Tienen nombre, se llaman los palacios del bienestar. Y mientras ellos viven así, a ti te piden que te aprietes el cinturón y confíes en su austeridad. Después de ver estos palacios del bienestar, hay una pregunta inevitable. ¿Para qué necesitan capturar al árbitro electoral si están tan seguros de que el pueblo los ama? La respuesta está en lo que la presidenta Coná ya bautizó como su plan B de la reforma electoral. Tras el rechazo de su proyecto original en la Cámara de Diputados, anunció que el lunes enviará una nueva iniciativa al Congreso con el mismo objetivo declarado: disminuir privilegios y fortalecer la participación ciudadana. Pero cuando le rascas un poquito, te das cuenta de que no es una reforma técnica. Es la pieza que les faltaba para cerrar la pinza del candado político. Oficialmente, el plan B tiene 3 ejes: disminuir los privilegios en congresos locales, disminuir los privilegios en municipios, fortalecer la consulta popular y la participación ciudadana. La presidenta Coná presume que con eso se recuperarían hasta 4,000 millones de pesos, que se quedarían en estados y municipios para otros programas. Suena divino en el PowerPoint. Menos privilegios, más participación, más dinero para el pueblo. Pero en política nada es gratis. Cuando hablas de disminuir privilegios en congresos y municipios sin tocar el control que ya tiene Morena sobre la federación, en realidad estás hablando de ajustar presupuestos, estructuras y reglas en los niveles donde todavía no hay focos de oposición. Y cuando dices fortalecer la consulta popular en un país donde el gobierno ya controla padrones, programas sociales y propaganda, estás hablando de consultas hechas a modo, con preguntas diseñadas para legitimar lo que el poder ya decidió. La propia reforma electoral original de Sheinbaum ya había sido acusada de buscar debilitar al INE y darle más poder al gobierno sobre sus procesos. No lo digo yo, lo dijeron partidos de oposición, organizaciones civiles y expertos. Reducir márgenes del árbitro, reconfigurar órganos y limitar su autonomía abre la puerta a un árbitro más dócil. El plan B no viene a corregir ese rumbo, viene a rodearlo. Si no pueden controlarlo, y menos desde arriba, lo intentan desde abajo, debilitando contrapesos, apretando presupuestos y metiendo más participación en manos de quienes ya operan programas sociales y estructuras territoriales. Si al mismo tiempo tienes un INE presionado, un tribunal sometido y una Corte Suprema que ha mandado señales de querer quedar bien con el régimen, la línea que separa una república de una dictadura con fachada legal se vuelve muy delgadita. Con este plan B, México deja de ser una república funcional y se asoma a una dictadura que se vota en urnas, pero se decide desde el poder. No esperes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo detenga. Sus ministros han demostrado más miedo a incomodar al régimen que compromiso con la Constitución.
El problema es que no estamos partiendo de cero. El INE ya llega a este momento con años de ataques, recortes y presión política encima. Morena lleva rato acusándolo de parcial, recortando presupuesto, cambiando consejeros y presionando toda resolución incómoda. Y tú lo ves en casos recientes. Cuando hay propaganda oficial disfrazada de opinión, las quejas se declaran improcedentes con argumentos cada vez más flexibles. Un árbitro debilitado, presionado y con miedo a enfrentarse al poder no es un árbitro, es utilería. Si a eso le sumas un plan B que reordena el terreno local y municipal, las elecciones dejan de ser competencia real y se convierten en trámite para validar lo que el aparato ya decidió. Si el plan A era apoderarse del sistema electoral desde la Constitución y el plan B es ahorcarlo desde leyes secundarias y desde lo local, otra vez, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Pues en papel no nos queda mucho, pero todavía tenemos algo que el régimen no controla del todo: nuestra capacidad de incomodar y de quitarles legitimidad. No esperen salvadores en la Corte ni milagros en el INE. Lo que nos queda es resistir, documentar, denunciar cada intento de manipular las reglas y, sobre todo, dar la batalla en cada elección. Que entiendan que puedes torcer el sistema, pero no puedes obligar a todo un país a aplaudirte. Ojalá tengamos vida suficiente para ver el final de esta dictadura, pero ese final no va a llegar solo. Lo tenemos que empujar con nosotros, con cada voto, con cada denuncia y con cada vez que nos negamos a normalizar que nos roben mientras nos dan migajas. Ya vimos los palacios del bienestar. Ahora toca ver qué le pasa en México a quien se atreve a encender la luz dentro de esos palacios. Porque un régimen no solo se mide por cómo viven sus élites, sino por cómo trata a quienes las cuestionan. Y hoy tenemos dos casos clarísimos. Un activista sancionado por decir la verdad sobre una jueza ligada con el Chapo y un vocero presidencial bajo sospecha por sus nexos con huachicoleros y financistas del poder. Miguel Alfonso Mesa es presidente de una organización civil que se ha dedicado a exhibir perfiles de figuras políticas con presuntos nexos criminales. Durante la elección judicial de 2025 en Chihuahua, Mesa advirtió públicamente que Silvia Rocío Delgado García, una de las candidatas a jueza, había sido abogada de Joaquín El Chapo Guzmán. No se lo inventó, lo sustentó con documentos judiciales y hasta con su aparición en materiales donde se hablaba de los narcoabogados del crimen organizado. Su punto era muy simple: si vas a elegir jueces, el público tiene derecho a saber si una candidata defendió a uno de los capos más poderosos de la historia. La respuesta del sistema no fue revisar a la candidata, fue cuestionar al mensajero. El Poder Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Miguel Alfonso Mesa por estas publicaciones sobre Silvia Rocío Delgado. Las sanciones incluyen inscribirlo en el padrón de violentadores de género durante 180 días, ordenarle borrar sus publicaciones donde la señala como exabogada del Chapo y exigirle que emita una disculpa pública. Mesa ya dijo que no va a obedecer, que es un acto de censura política disfrazado de violencia de género
y que van a usar todo el peso de la ley para imponer un bozal a quien se atreve a decir lo que el poder no quiere escuchar. Aquí el mensaje del régimen es muy claro. Si señalas nexos incómodos entre crimen organizado y aspirantes a jueces, no eres un ciudadano vigilante, eres un violentador que debe ser reeducado. Usan una herramienta legítima, combatir la violencia de género, como arma política para castigar el discurso crítico. Miguel lo dijo mejor que nadie. Esto no va a terminar en silencio, va a terminar en una rebelión pacífica, donde cada vez que intenten ponernos un bozal, subamos el volumen. A veces la crítica al poder parece una pequeña luz en la oscuridad. Hoy ya se ven las antorchas encendidas de miles de personas que no están dispuestas a dejarse censurar. Hace tan solo unos minutos nos confirman que la cuenta de Miguel ha sido eliminada de... Son rápidos para la censura, ¿no? Del otro lado del tablero tenemos a Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial y hoy coordinador de asesores en la presidencia. No es cualquier cargo, es el arquitecto del relato oficial, el que define a quién se señala como corrupto y a quién se le lava la imagen desde el púlpito. Pues bien, versiones recogidas en el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra lo vinculan con Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol fiscal, señalado por contrabando de combustible y por financiar campañas políticas con dinero de origen turbio. De acuerdo con documentos de inteligencia y testimonios, Ramírez Cuevas habría facilitado que Carmona entrara al círculo presidencial y lo presentara con figuras clave de Morena. Por eso, senadores de oposición, bueno, decir senadores es mucho. Lili Téllez ha exigido contadas veces que Jesús Ramírez sea llamado a comparecer ante el Senado para explicar su relación con Carmona y aclarar si hubo uso de recursos de procedencia ilícita para campañas o estructuras partidistas. No es una ocurrencia aislada. Reportes señalan que en cortes de Estados Unidos, en Nueva York y Texas, el nombre de Jesús Ramírez aparece mencionado en anexos ligados a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral, aunque todavía no hay procesos formales en su contra. Esto basta para justificar una investigación seria, si viviéramos en un país donde el poder se investiga a sí mismo. Pero mira la doble vara. A una activista que documenta que una candidata a juez fue abogada del Chapo, el tribunal lo marca como violentador de género, lo obliga a borrar publicaciones y le exige disculpas. Y rematan tumbándole su cuenta. A un vocero del régimen señalado por presuntos nexos con guachicoleros y financistas del poder, apenas lo invitan a aclarar y el gobierno guarda un silencio muy cómodo. Eso no es justicia. Eso es un sistema de censura y protección. Castigo ejemplar para quien exhibe al poder e impunidad silenciosa para quien sirve al poder. A Miguel Mesa lo persigue el tribunal por alzar su voz. A Jesús Ramírez nadie lo toca, aunque existan señalamientos muy graves en libros, investigaciones periodísticas e incluso en documentos anexos a pesquisas en Estados Unidos. Cuando un país llega al punto donde un tribunal electoral se dedica a perseguir activistas por decir verdades incómodas, mientras protege a funcionarios señalados por corrupción y nexos con el huachicol, ya no estamos hablando de errores aislados. Estamos hablando de un régimen que le tiene miedo a la verdad. Esto no se trata solo de Miguel Mesa o de Jesús Ramírez.
Trata de ti, de mí y de cualquiera que mañana decida levantar la voz. Si normalizamos que se use la etiqueta de violencia de género para censurar críticas legítimas, si aceptamos que el vocero del gobierno no rinda cuentas sobre a quién le abrió las puertas del poder, estamos firmando nuestra renuncia a la libertad de expresión. Hoy parecen casos aislados, mañana pueden ser la norma. Y si dejamos que eso pase, los palacios del bienestar no solo serán mansiones y yates, serán también tribunales dóciles, micrófonos amordazados y un país donde hablar claro es un delito de facto. Ya vimos cómo viven, ya vimos cómo censuran. Ahora toca ver cómo mienten cuando se trata del crimen organizado y cómo se acomodan cuando se trata de las dictaduras que consideran amigas. Porque un régimen que no se atreve a decir la verdad sobre sus operativos y que se alinea con gobiernos como el cubano o el iraní, no está del lado de la democracia, está del lado del control. A raíz del operativo con el que fue abatido Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, Omar García Harfuch dio una entrevista a Newsmax, un medio estadounidense identificado con la derecha trompista. Ahí explicó que el operativo fue ejecutado por el ejército mexicano y se desarrolló en un tiempo muy reducido. Según Harfuch, la intervención se estructuró con distintos componentes operativos coordinados, fuerzas especiales desplegadas por tierra y aire, apoyo de aeronaves militares e incluso se habló de 6 helicópteros Black Hawk y aviones de ala fija participando en la acción. El propio secretario detalló que todo se resolvió en un lapso aproximado de 2 horas. Un operativo relámpago para neutralizar a uno de los capos más buscados. ¿Cuál es el problema? Que esta versión choca con el cuento que venía vendiendo la presidente Coná en México. Aquí presumieron un operativo casi de manual, orden de aprehensión impecable, meses de planeación quirúrgica, ministerios públicos supuestamente al mando de la presidenta y un despliegue moderado de apenas 13 elementos, según declaraciones oficiales. O sea, ante el público mexicano, discursos de legalidad perfecta, gran estrategia y control político. Ante la audiencia de Estados Unidos, un operativo militar rápido, armado en pocas horas, con fuerzas especiales y despliegue aéreo masivo. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Por qué nadie quiere hacerse responsable real del operativo? ¿Por qué Sheinbaum quiere venderlo como un logro judicial meticulosamente planeado, mientras Harfuch lo describe como una acción militar relámpago? ¿A quién le tienen miedo? ¿Al cártel, a Estados Unidos o a que se sepa la verdad de los pactos y omisiones anteriores? Esto es lo que ve Washington. Un gobierno que dice una cosa en casa y otra en la tele estadounidense, que presume cooperación en seguridad, pero no puede contar una historia coherente sobre cómo abatió a uno de los criminales más peligrosos del continente. Por eso no confían en ellos, porque incluso en sus supuestos éxitos, la mentira es la protagonista. Pero vámonos a La Habana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, heredero de la revolución castrista, acaba de hacer algo que durante décadas fue un tabú: admitir públicamente que su gobierno inició contactos con Estados Unidos para buscar soluciones al colapso económico y al bloqueo. En un discurso televisado, reconoció que funcionarios de su gobierno han comenzado conversaciones con la administración de Donald Trump
en medio de una debacle económica marcada por crisis energética, desabasto y protestas sociales. Durante años, cualquier intento de diálogo se negaba y se acusaba de campaña mediática. Hoy, la crisis los obligó a aceptar la realidad en cadena nacional. Para un régimen que se vendió como la vanguardia antiimperialista, esto es una rendición simbólica. El mito de la revolución autosuficiente se derrumba cuando en la práctica dependes de sentarte con tu enemigo para no colapsar. La escena de Díaz-Canel con el semblante derrotado es el retrato de una dictadura agotada, sin narrativa, sin ninguna credibilidad y sin recursos, apelando al mismo país al que acusó de ser la raíz de todos sus males. Y aquí el espejo para México es clarísimo. Los regímenes que basan todo en la propaganda, culto a la pobreza y control totalitario, terminan así, negociando a la carrera con la economía en ruinas y su gente harta. La pregunta es si vamos a esperar a llegar a este punto o vamos a aprender de la fotografía cubana. A esto súmale el frente internacional que se está armando. En América Latina ya vimos a Sheinbaum, Lula y Petro buscar una mayor coordinación regional frente a Estados Unidos en foros como la CELAC, bajo la bandera de la soberanía y la unidad latinoamericana. Eso en principio no tendría nada de malo, si no fuera porque al mismo tiempo coquetean política y discursivamente con regímenes como el de Irán, el mayor exportador de terrorismo del mundo, según agencias y gobiernos occidentales. En el Congreso de Estados Unidos ya hay legisladores que los describen como patéticos matones socialistas por hacerle el trabajo sucio al régimen iraní. Es decir, por darle cobertura política a un gobierno que financia grupos terroristas y reprime brutalmente a su propia población. Les preocupa, y con razón, que supuestos aliados democráticos terminen convirtiéndose en una especie de escudo diplomático para los enemigos declarados de Occidente. Cuando la presidenta de México pide juicio justo para Nicolás Maduro después de ser detenido por Estados Unidos, mientras ignora las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la destrucción institucional en Venezuela, está mandando un mensaje muy claro. Su prioridad no son las víctimas ni la democracia, son los aliados políticos del club autoritario latinoamericano. Lo mismo aplica con Irán. No puedes presentarte como defensora de la paz y justicia internacional mientras te alineas con un régimen que financia terrorismo y reprime mujeres por cómo se visten. Esa doble moral es la que está encendiendo las alarmas en Washington y en muchas capitales democráticas. Un gobierno que no puede contar la verdad de cómo abatió al Mencho y que cambia la historia según si lo platica en México o en televisión estadounidense. Un presidente cubano que reconoce que su revolución se sostiene ya solamente con discursos, mientras negocia desesperadamente con Estados Unidos para sobrevivir. Y una presidenta mexicana que se sienta del lado de líderes que defienden a Maduro y se acercan a Irán, mientras en su propio país se normaliza la censura y se capturan las instituciones. Este es el mapa del régimen al que nos enfrentamos. Fuerte con los ciudadanos, débil con los criminales y servil con las dictaduras amigas y desconfiable para las democracias serias. Por eso digo que México se está deslizando hacia una dictadura con fachada electoral, porque el crimen, la mentira y las alianzas equivocadas ya no son excepciones, son la regla. Cuando un gobierno miente sobre sus operativos, protege a sus voceros señalados
y se abraza a dictaduras y regímenes terroristas, no está del lado de la libertad, está del lado del miedo y del control. Y frente a eso, lo único que nos queda es lo que venimos repitiendo todo este programa, al menos. Resistir, incomodar y no regalarles nuestra legitimidad. Si los palacios del viejo régimen eran intolerables, estos nuevos palacios pagados con dinero público, contratos opacos y posibles pactos con el crimen son todavía peores. Nos gobierna una élite que vive en palacios del bienestar, captura a las instituciones, censura a quien la denuncia y se acerca a dictaduras que desprecian la libertad. No esperes que la Corte nos salve. No esperes que el INE resista solo. Lo que nos queda es organizarnos, resistir, incomodar al poder y dar la batalla en cada elección, en cada micrófono, en cada red social. Que este régimen puede tener el poder, sí, va, pero que nunca tenga la legitimidad. Ojalá nos dé la vida suficiente para ver el final de esta dictadura. Y ojalá cuando llegue ese día podamos decir, no nos quedamos callados. Suscríbete, comparte y deja tus comentarios. Pasen todos buen fin de semana. La tía política regresará el lunes. Hasta entonces.